Una sólida mayoría bipartidista en el Congreso apoya a Ucrania en su lucha contra la guerra brutal de Putin. Lamentablemente, algunos republicanos están reteniendo asistencia urgente para Ucrania, supeditándola a demandas que no tienen nada que ver respecto a la frontera. El Senado, negociando de buena fe desde hace semanas, ellos están insistiendo en un punto de intransigencia. La propuesta del Senado incluye recursos adicionales para la frontera y para frenar el ingreso de fentanilo. Se han presentado propuestas bipartidistas, pero los republicanos están jugando con nuestra seguridad nacional. Si no quieren el 100% de sus demandas extremistas, van a bloquear los fondos para la frontera y van a poner un obstáculo insalvable para la asistencia a Ucrania. La historia juzgará a los republicanos por lo que hagan en este momento. Si continúan haciendo estas demandas extremas, Putin tiene más probabilidades de tener éxito en Ucrania y más países estarán en situación de riesgo. El Congreso no puede dejar que Putin prevalezca, es demasiado lo que está en juego. Estamos dándole seguimiento a los tiroteos ocurridos ayer en Texas y estamos de corazón con las víctimas y con los que resultaron lesionados, incluyendo 2 policías. Múltiples organismos federales están apoyando a las autoridades locales en su respuesta y en la labor investigativa, y estamos muy agradecidos de los valientes esfuerzos para aprender al sospechoso. Como ha dicho el presidente una y otra vez, todos debemos hacer más para ponerle coto a este tipo de violencia. El presidente Biden sigue tomando medidas ejecutivas y aplicando la ley de comunidades seguras, pero necesitamos que el Congreso haga más para establecer verificación universal de antecedentes, las leyes de alerta temprana y se prohíban las armas de asalto. Aquí no hay espacio para la complacencia porque es mucho lo que está en juego. Hoy el segundo caballero reiterará esos sentimientos en la vigilia para todas las víctimas de la violencia armada. Los 2 directores adjuntos de la Oficina de Prevención de la Violencia Armada, Rob Wilcox y Greg Jackson, quienes son no solo expertos, sino también sobrevivientes de violencia armada, también van a hablar en el evento de hoy. Ustedes han escuchado al presidente, él habló en la tercera cumbre tribal de la Casa Blanca, donde reiteró su profundo respeto por la soberanía tribal y tuvo algunos anuncios muy emocionantes. El presidente firmó una orden ejecutiva que dará paso a la próxima era de autodeterminación tribal, garantizando fondos federales para apoyar a las comunidades tribales. También anunció el apoyo del gobierno para que la Confederación Haudenosaunee compita internacionalmente en los Juegos Olímpicos en la categoría del lacrosse. Durante esta cumbre se ha destacado el progreso alcanzado para apoyar a comunidades tribales, incluyendo inversiones sin precedentes gracias a la agenda del presidente para invertir en Estados Unidos y para discutir temas cruciales de las comunidades indígenas con la asistencia de cientos de líderes tribales. Y ahora le doy la palabra al almirante John Kirby, quien nos dará una actualización sobre el Oriente Medio y Ucrania. Y él responderá a algunas preguntas. Almirante. Buenas tardes a todos. Permítanme, voy a tratar de hacer esto de manera eficiente. El presidente y Corinne hablaban de la importancia crucial de apoyar a Ucrania con fondos y por qué necesitamos que el Congreso actúe urgentemente para apoyarlos en esta lucha por la libertad. Estamos anunciando el paquete más reciente de asistencia a Ucrania, el 52º paquete de asistencia para Ucrania, para atender necesidades urgentes en el campo de batalla, mientras siguen luchando en esta contraofensiva. Esto incluye más recursos de artillería y municiones para que puedan los ucranianos defender su territorio, más defensas antiaéreas para protegerse de los misiles rusos. Esperamos que los rusos ataquen la infraestructura energética, así que esta capacidad los ayudará a defenderse de esos ataques. Pero nuevamente, como decía Green, sin estos fondos, estas serían de las últimas armas que podremos aportar.
Esto le daría a Vladimir Putin exactamente lo que quiere y sería terrible no solo para Ucrania, sino para nuestros intereses de seguridad nacional y los intereses de seguridad nacional de nuestros aliados y socios en Europa. El presidente Biden también participó en un encuentro virtual de líderes del G7, donde se discutieron múltiples temas de relevancia mundial. Por eso decidieron reunirse antes del fin de año. Se destacó la importancia de asistir a Ucrania. También hubo referencias al Oriente Medio y a otros retos globales. Pasando al Oriente Medio, seguimos al lado del pueblo de Israel, defendiéndose de Hamas. La asistencia militar a las fuerzas de defensa de Israel sigue llegando. Y nuevamente nos enfocamos en la capacidad que necesitan más armamento y sistemas para ir en pos del liderazgo de Hamas. Y ahora están pasando operaciones en el sur. Al mismo tiempo, bajo el liderazgo del presidente, aún después que Hamas se retiró de la idea de esta pausa, estamos trabajando con aliados internacionales para mantener la llegada de asistencia a Gaza, alimentos y agua, para poder mantener el nivel de asistencia. Aún sin la pausa, estamos más o menos al mismo nivel que había unos 200 camiones diarios. Ayer hubo otro puente aéreo con asistencia alimentaria y médica, y en los próximos días habrá otro operativo similar desde Egipto. Sabemos que hay más de 1 millón de personas desplazadas internamente en Gaza y sabemos que están desesperados por esta asistencia. Estados Unidos ha sido y sigue siendo el principal contribuyente en estos esfuerzos y hemos aportado más de $1.000 millones y reconocemos el elevado número de bajas civiles en este conflicto, inocentes, tanto israelíes como palestinos, y miles de heridos. Cada caso es una tragedia, lo deploramos y seguimos trabajando con nuestros aliados israelíes para que actúen de manera más cuidadosa posible en sus operaciones ofensivas. Y finalmente, si me permiten, hablando de México, el Departamento del Tesoro impuso hoy sanciones a 17 individuos y empresas vinculadas con el narcotráfico internacional, relacionadas con el transporte de sustancias ilícitas, incluido fentanilo, hacia Estados Unidos. También son uno de los principales proveedores de cocaína para el mercado estadounidense. Lo han sido en las últimas 2 décadas. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia encausó a una serie de individuos vinculados con delitos de tráfico en relación con la importación de cocaína, marihuana y fentanilo a Estados Unidos. Estamos coordinando con el gobierno de México para contrarrestar la amenaza del narcotráfico y, por supuesto, la secretaria Yellen está en este momento en México, en este momento trabajando con nuestros aliados en este tema que es tan importante y tomarse en serio. Mucha gente está muriendo como resultado de estas drogas. En cuanto a Israel, Netanyahu dijo ayer que Israel va a asumir el control de la seguridad en Gaza y que Gaza será desmilitarizada y que estas operaciones las harán las Fuerzas Armadas de Israel y no una fuerza internacional. ¿Es esto aceptable? El presidente dejó esto en claro en Dubái. No estamos de acuerdo con una ocupación militar israelí de Gaza, una reducción territorial de Gaza, ni el desplazamiento permanente de la población de Gaza. Lo hemos dicho muchas veces. Pensamos que hay que hacerse preguntas críticas respecto a cómo debe ser el gobierno de Gaza. No tenemos todas las respuestas, pero lo que sí sabemos es que hay que responder a las aspiraciones del pueblo palestino. En cuanto a una zona de distensión, yo no voy a discutir individualmente las ideas, pero no somos partidarios de una reocupación de Gaza directamente del presidente para abajo. El presidente dijo que estaba dispuesto a hacer más concesiones en cuanto a la seguridad fronteriza, pero que los republicanos rompieron las conversaciones. ¿A qué está dispuesto a acceder el presidente? Él ya respondió a eso y no voy a negociar desde el podio,
Hemos presentado propuestas serias sobre seguridad fronteriza. Lamentablemente, los republicanos se han negado a negociar de buena fe. Como dijo el presidente, seguiremos conversando, se mantendrán los canales abiertos. Queremos tener negociaciones de buena fe sobre seguridad fronteriza. Yo añadiría, aunque quizás no sea necesario, que en el crédito adicional pedido al Congreso hay fondos para el Departamento de Seguridad Nacional y para la seguridad fronteriza. No es que el presidente se esté desentendiendo de este tema. Esto es parte de su solicitud original. ¿Cuáles son los puntos de contención? No, yo no voy a discutir las negociaciones desde acá. El presidente dijo también que si Putin tomaba Ucrania, esto pudiera llevar a un cuadro donde tenga que haber soldados estadounidenses combatiendo con fuerzas rusas. ¿Cuál sería ese escenario? Si alguien en el Capitolio cree en la seguridad nacional, debería estar preocupado por lo que sucedería si se deja que Putin se adueñe de Ucrania. Él no ha renunciado a su idea de subyugar a todo el país. No cree que deba existir como un Estado soberano. Su principal asesor decía ayer que si ellos pierden el apoyo de Estados Unidos, perderán la guerra. Pero ¿qué es lo que está pasando? Se enfrentan al flanco oriental de la OTAN. Y si piensan que es alto el costo de apoyar a Ucrania, imagínense el costo no solo monetario, sino en sangre, si él decidiera atacar a uno de nuestros aliados de la OTAN. Porque nuestro compromiso bajo el artículo 5 es muy serio. Y lo que estamos viendo es una reclamación de territorio y una agresión. En este momento no hay soldados estadounidenses en combate, pero tendrían que participar si Putin se apodera de Ucrania y va en pos de algún aliado de la OTAN. En cuanto a las conversaciones con los líderes del G7 y la asistencia a Ucrania, se ha hablado de recortar la asistencia a Ucrania. Hay declaraciones conjuntas, les invito a que lo lean, es un documento extenso, no voy a dar los detalles desde aquí, pero ciertamente se habló de Ucrania. Los líderes del G7 acordaron en principio en que hay que mantener el apoyo a Ucrania, hay que seguir ayudándolos a defenderse de la agresión de Rusia. Yo no voy a hablar respecto a lo que cada líder individual le ha dicho al presidente. Ayer se informó que se había rechazado otra propuesta sobre Dershowitz. No. Seguimos hablando de la frontera, pero tenemos el tema del sistema de inmigración. El problema aquí no es solamente la frontera. ¿Qué pasa con las personas que se han quedado más allá de lo que le permitían sus visas? ¿Cómo lidiar con estas violaciones de las leyes de inmigración? Los que se han quedado más allá de sus visas. ¿Es este un tema relevante en este momento? Demos un paso atrás y veamos. El presidente reconoce que el sistema inmigratorio está disfuncional. Él no cree en barreras, pero piensa que hay que tener más control. Como parte de su solicitud de un crédito adicional, se contempla el incremento en el número de funcionarios de asilo y personal de la patrulla de fronteras. Pero también tiene que mejorarse la forma en que se puede pedir eventualmente ciudadanía estadounidense. Hay gente que está aquí de forma legal o ilegal. Y hay que asegurar que los que están aquí legalmente enfrenten repercusiones por ello. Pero también tiene que haber una manera para la gente que viene legalmente al país. Pero mi punto es el siguiente. Estamos hablando de individuos en estatus ilegal. Hay quienes piensan solo en la frontera. ¿Cómo pueden ustedes conciliar el hecho de que hay personas que han excedido sus visas pero no han cruzado la frontera? Por supuesto, si alguien está ilegalmente en este país, obviamente eso no está bien.
y debe responder por ese acto ilegal. Y vamos a trabajar con las autoridades estatales y locales para tomar las medidas pertinentes. Pero sigue siendo este el principal grupo de violadores de la ley. No tengo estadísticas sobre eso, tendría que averiguarlo. Pero probablemente la pregunta es más apropiada para el Departamento de Seguridad Nacional. Israel mantiene sus planes de reocupar Gaza. El presidente consideraría suspender la asistencia a Israel. No voy a especular sobre cuestiones hipotéticas. Hemos expresado nuestra posición sobre una reocupación de Gaza. En otro sentido, ya se ha enviado al Congreso una propuesta sobre Micronesia y las Islas Marco. ¿Qué nos puede decir respecto a los intereses de seguridad nacional en la región Indo-Pacífico? Tendré que buscarle la respuesta. En este momento hay una pugna sobre seguridad fronteriza. El presidente Johnson dice que no quiere darle luz verde a los fondos para Ucrania porque el gobierno no ha presentado un mapa claro de cómo, con toda esta asistencia, Ucrania se puede sobreponer. ¿Qué más le pueden decir al Congreso? Yo he perdido la cuenta del número de informes que le hemos dado a miembros del Congreso, confidenciales o no, respecto a Ucrania y las metas últimas de Ucrania. Es su guerra. Ellos son los que deciden cómo definir lo que sería una victoria. Ellos deciden cuáles son sus objetivos o dónde emplazan sus fuerzas. Pero voy a decirlo claramente. Queremos que Ucrania se mantenga íntegra y libre, respetada por todos, especialmente Rusia y el señor Putin. No debe haber un solo soldado ruso en territorio ucraniano. Eso lo hemos dejado en claro. Número 2. A medida que Ucrania sigue luchando, vamos a asegurarnos de hacer todo lo posible para que tengan los recursos que necesitan. Me han preguntado esto en varias ocasiones. ¿Acaso no ha habido transparencia? Hemos sido transparentes en cada conversación con el Congreso. En todos los casos, incluyendo este, hemos consultado a miembros del Congreso. En cuanto a la responsabilidad, compartimos la preocupación por la responsabilidad sobre estos sistemas de armamento desde que empezamos a ofrecérselos a Ucrania. Ellos también quieren un mejor control en sus sistemas. Y hemos añadido personal militar a nuestra embajada para trabajar con los ucranianos sobre responsabilidad. Mi último punto es que esta es una guerra y si vamos a ir bala por bala haciendo una auditoría, está soñando. Es una guerra. Vamos a hacer todo lo posible por cómo van a proceder, el entrenamiento que les hemos dado, y habrá más entrenamiento. Algunos sistemas son muy sofisticados. Esto es algo que tomamos muy en serio, pero es una guerra, y es una guerra que estamos decididos a que la gane Ucrania. Pero pueden ser más específicos con el Congreso, no solo en cuanto a los deseos de triunfo de Ucrania, sino cómo se va a superar el atolladero en este momento. No sé en cuántas reuniones ha participado el presidente y lo seguirá haciendo. Ciertamente no podemos ser considerados responsables. Nuestras comunicaciones con las fuerzas ucranianas, qué necesitan y para cuándo. Pero esta es una guerra de Ucrania. Son ellos los que tienen que desarrollar sus planes, operaciones y tácticas. Los están atacando y el Congreso ha escuchado en múltiples ocasiones del presidente Zelensky y no me cabe duda que
seguirá trabajando de aquí en más. Mencionaban la asistencia a Gaza. ¿Hay algo más que se tenga que hacer para evacuar a la gente, especialmente dada la alta concentración de población en el sur de Gaza? ¿Se refiere a estadounidenses? Mire, nosotros no apoyamos la reubicación de la gente de Gaza fuera de Gaza, y ellos tampoco. No se quieren ver en el fuego cruzado, pero esto es su hogar. No somos partidarios de establecer centros de reclusión en Gaza. En este momento hay cientos de miles de personas desplazadas desde el norte, y eso nos lleva a trabajar muy intensamente. Ellos también han trabajado muy en serio indicando dónde puede guarecerse la gente. Han lanzado volantes informativos, han hecho todo lo posible para que la gente de Gaza sepa dónde guarecerse. ¿Alguna reacción a la idea de Putin de hablar con emisarios estadounidenses en Arabia Saudita? Dejaré que Putin hable de sus planes de viaje. Lo único que puedo decir es que seguimos atentos a esta relación emergente entre Irán y Rusia. Eso es preocupante porque Irán sigue aportándole drones a Putin. Algunos se han usado para destruir infraestructura. ¿Y qué esperan los iraníes? Apoyo para su base industrial y de defensa. Ellos han querido controlar operaciones de seguridad. ¿Y debería esto preocupar a los sauditas? Yo no le voy a decir a los sauditas por qué preocuparse o no, pero ciertamente comparten las inquietudes sobre el comportamiento de Irán. Absolutamente. Este es un país que, aparte de la tregua en Yemen, no hace mucho fueron blanco de un ataque directo de misiles iraníes y sistemas que se estaban disparando del territorio Houthi. ¿Cree usted que la guerra en Ucrania está estancada y piensa que los fondos adicionales van a ayudar? Yo no voy a definir el estatus en el campo de batalla. Esto es algo que le compete a los ucranianos. Nosotros no vamos a estar comentando en remoto. El presidente Zelensky ha dicho que no quieren quedarse a la saga en su campaña. Ellos quieren hacer la campaña a su propio ritmo, y al acercarse el invierno, creo que no deberíamos esperar más de lo que vimos el invierno pasado. El conflicto no va a parar. Ambas partes van a seguir luchando. En este momento, en el frente oriental y sur, hay relativa tranquilidad, pero han dicho que no van a quedarse a la expectativa. Cuentan con los recursos y por eso el presidente se sintió tan impactado hoy. Tenemos que darles el apoyo que necesitan en los meses de invierno. Parte de este acuerdo contemplaba que la Cruz Roja pudiera visitar hospitales en el cuarto día de la tregua, pero pasó más de una semana. ¿Por qué no se ha permitido que funcionarios de la Cruz Roja visiten a los hospitales o a ciudadanos estadounidenses? Es inaceptable y la culpa recae a los pies de Hamás. Entonces, es responsabilidad de Hamás. Hamás no ha permitido el paso de la Cruz Roja para atender a los rehenes. Esto es inaceptable. Algo que usted se pregunta, mire, la verdad es que no sabemos. No sabemos si tienen un cierto nivel de tranquilidad o quieren saber de su condición. Lo que quiere decir es que jamás le ha comunicado a los cataríes que los funcionarios de la Cruz Roja no pueden entrar a Gaza. No he dicho eso. He dicho que jamás está obstruyendo el proceso. La última vez que el presidente Biden y el primer ministro Netanyahu hablaron el 26 de noviembre. Han pasado ya
10 días desde que comenzó la guerra. Hace casi 8 semanas eso se discutió. ¿Por qué no se forma una operación en estos días? No tengo dudas de que habrá conversaciones con el primer ministro. Parece que los últimos 10 días han sido dramáticos en cuanto a una escalada, el cese al fuego. ¿Se siente confiado el presidente en la situación? No voy a interpretar lo ocurrido en los últimos días. Ciertamente habrá más, no me cabe duda. ¿Tiene alguna información de si estos individuos en rehenes en Gaza han sido víctimas de violencia sexual? ¿Alguna otra información? Yo no puedo dar detalle de casos específicos y sé que Corinne se refirió a esto. Realmente esto es una cuestión enfermiza, que este grupo use la violencia sexual como arma. Eso es un récord. Desde el 7 de octubre hemos escuchado de algunos rehenes. Lamentablemente, podemos asumir que sigue habiendo instancias de uso de violencia sexual como arma, pero no puedo hablar de casos específicos. Una última pregunta. Se informó de un tiroteo en la Universidad de Nevada en Las Vegas. ¿Algo que puedan informarnos? Me acaban de informar del tiroteo. Seguiremos atentos. Vamos a ver a qué se enfrentan las autoridades locales. Yo me refería al comienzo el tiroteo en Texas. Esto es algo que el presidente toma muy en serio y está tomando todas estas decisiones para asegurar que nos mantenemos a la vanguardia y que la gente se siente segura en sus comunidades. Hablé con el segundo caballero, quien asistirá al evento, y las dos mujeres que manejan la Oficina de Prevención de Violencia Armada. Cuando tengamos más información la compartiremos, pero estamos dándole seguimiento a la situación. Respecto a Venezuela, están incrementando las tensiones. El ejército de Brasil está posicionando refuerzos. ¿Cuán preocupante es esto para ustedes? Es muy preocupante. Hay que respetar el statu quo. No quisiera ver ninguna violencia aquí y obviamente estamos lidiando con todos nuestros aliados. El lunes Jake Sullivan decía que Estados Unidos estaba tratando de establecer una fuerza naval para garantizar la seguridad de navegación en el Mar Rojo. ¿Ha habido progreso en esta materia? ¿Cuándo podemos esperar que esta fuerza de tareas entre en acción? Seguimos trabajando en diferentes modalidades. Como dice Jacob, esto se basaría en una avistamiento. Ya hay una organización acá. De lo que estamos hablando es de operaciones en diferentes áreas con diferentes propósitos. Así que ya tenemos apoyo internacional integrado a estas fuerzas de tareas y ciertamente vamos a hablar con aliados en la región respecto a si quieren sumarse. Pero no tengo ninguna actualización que darles en este momento, después del anuncio. En cuanto a la asistencia, ¿cuál es el nivel de camiones que están cruzando ahora con asistencia? ¿Cómo se compara? Bueno, llegamos a la marca de unos 200 por día durante la pausa
Esa es la meta. No tengo las cifras de las últimas 24 horas, pero algunos representantes han estado allí y hace un día o algo así, nos decían que había una larga fila de camiones esperando por inspección para ingresar. Así que no es por la falta de suministros o de transportes. Se trata del régimen de inspecciones para que el transporte sea seguro. Usted mencionaba que uno de los retos era distribuir esta asistencia sin control. En lo que a mí concierne, ellos siguen teniendo una cierta medida de control, pero tenemos que asegurarnos que lo que está ocurriendo es asistencia humanitaria legítima. El ejército israelí decía que la relación entre civiles muertos e israelíes es de 2-1. No se puede tener una tasa positiva. Y si me permites, John, los israelíes han hablado de que 50 millones de palestinos han muerto. ¿Puede decirnos cuáles son las cifras que ustedes manejan? Yo no puedo verificar las cifras. Creo que he respondido a sus preguntas. Lo ideal sería 0 bajas civiles. No voy a hablar de proporciones. 0 muertes de civiles. No puedo verificar la cifra más alta. Accesible brindar asistencia al ejército. ¿Es esto parte del conflicto? Israel parece estarse levantando y se teme un ataque contra una milicia lionesa en el sur. Como he dicho muchas veces, dejaré que la Fuerza de Defensa de Israel hablen de sus operaciones militares. Yo no voy a analizar sus operaciones militares desde aquí. Les vamos a dar la asistencia que necesitan para defenderse. Entonces, ¿no hay zonas seguras en el sur? Es un documento. No queremos ver una sola muerte más de un civil, ni queremos ver daño a infraestructura civil. Hemos insistido en ese punto con nuestros aliados de Israel. No ha habido cambios en el terreno. Se ha hablado de miembros de familias de elementos del Senado. Se han matado a periodistas. ¿Qué sucede si jamás se está matando a civiles? Por otro lado, tú estás matando a periodistas, estudiantes. Nuevamente, no queremos bajas civiles. Un punto más, permítame. No sé ni siquiera si esto va a responder a su pregunta, pero jamás, de manera deliberada, decidió masacrar a toda esta gente cuando lanzó su campaña. Esta era la intención deliberada. Hemos sido muy honestos con nuestros aliados israelíes. No queremos ver más daño colateral, pero se tiene que poder defender de esta amenaza genocida. Y no es solo una estrategia de Israel. Cada muerte de una persona es una tragedia, pero los israelíes no se evitan
esto y cuando hay bombardeos de zonas civiles, no dice vamos a matar a tantos civiles como se puedan. Hamas tiene una tarea muy difícil. Ellos se esconden en edificios residenciales, en hospitales, en túneles. Usted dígame a mí si eso está bien. Tengo que seguir. Pero permítame. Gracias, Karine. Gracias, John. Tengo dos preguntas. Quizá hayan visto el reporte de jóvenes. ¿Cómo afectaría esto a la OPEP? Y en el segundo caso, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, ¿cuál sería el principal punto de discusión si se dan los accesos? Hemos dicho esto muy claramente en las reuniones realizadas y previstas. No me quiero adelantar a Jake, pero pueden esperarse que tenga una agenda importante para atender asuntos de seguridad regional. Sé que Jake está tratando de tener conversaciones con ambos líderes sobre cómo podemos edificar sobre los acuerdos de Camp David para mejorar la cooperación trilateral y bilateral. En cuanto a la primera pregunta, yo no puedo ser específico respecto al reporte, pero lo he mencionado varias veces. Corea del Norte brindándole asistencia al ejército ruso para que puedan matar a ucranianos. ¿Tienen alguna idea de cuánto éxito ha tenido Israel yendo en pos de sus objetivos militares? Mire, no estamos evaluando sus operaciones, son sus operaciones, ellos lo harán. Te puedo decir, Jasmine, que dijeron que iban a ir en pos de los líderes de Hamas y lo que hicieron fue realizar operaciones con este resolte. Mira, ellos han logrado un cierto nivel de éxito, logrado resultados. Eliminaron a un comandante de batallón de Hamas en el norte, pero están primordialmente concentrados en decapitar a la organización. ¿Tiene Estados Unidos alguna idea de cuándo culminará el operativo militar o cuándo quisieran que terminara? Dejaré que Israel se refiera a eso. El director del FBI decía ayer que él ve por doquier alertas de terrorismo. ¿Cuán preocupado está el presidente? Especialmente con la gente que ha entrado a través de la frontera. Al presidente le preocupa la seguridad del pueblo estadounidense, ya sea que la amenaza venga de la frontera sur o de donde sea, en cualquier parte del mundo, especialmente los estadounidenses que viven en el extranjero. Bueno, ¿por qué no frenar el tema de la frontera sur? Como ha dicho el presidente, él es firme partidario de la seguridad fronteriza. Por eso amplió el crédito adicional para incorporar personal a la patrulla de fronteras, más funcionarios de asilo, más recursos para combatir el ingreso de fentanilo. Él cree en la seguridad fronteriza. Tiene diferencias de opinión con algunos republicanos respecto a lo que debe implicar la seguridad fronteriza. Pero él es sumamente serio sobre esto. Seguimos negociando de buena fe con los republicanos. Una pregunta sobre Israel. El presidente ha enviado múltiples de sus asistentes, pero piensa que Estados Unidos podrá convencer al Congreso para reanudar fondos para Ucrania. Hoy presentó esa llamada telefónica de los líderes del G7. Durante la mayor parte del año
Él está diciendo a los líderes de la OTAN, yo tengo esto resuelto, voy a conseguir los fondos. No puede hacerle la misma promesa a algunos líderes. ¿Se siente él avergonzado? No, no es tan obvio. El presidente apoya a Ucrania por razones de seguridad nacional. Va a seguir trabajando con miembros del Congreso. Él lo ha dicho y lo ha reiterado. Y dice, por cierto, el apoyo bipartidista y bicameral para Ucrania en el proceso es bastante fuerte. El presidente se desdijo. Bueno, el tiempo se agota, tenemos los recursos y la pista se hace cada vez más corta. ¿Considera el presidente Biden que el primer ministro Netanyahu es un líder militar capaz? El presidente respeta al primer ministro Netanyahu. No están de acuerdo en todos, pero es el primer ministro elegido, nuestro aliado y nuestro socio. Vamos a seguir trabajando con él para que sepa que Estados Unidos los va a respaldar en la lucha contra Hamas. ¿Piensan ustedes que Netanyahu sabe lo que está haciendo? No voy a jugar este juego. Y él es el líder elegido de Israel. El presidente lo respeta, comprende los retos que enfrenta el primer ministro y hemos hecho todo a nuestro alcance para que así siga siendo, con cánceres, con mensajes. Entonces el presidente no va a presidir estas sesiones de demostración. Él piensa que Israel tiene el derecho y la responsabilidad de defenderse de una amenaza genocida como lo es Hamas. El mundo entero vio lo que pasó el 7 de octubre. Él llega a esta conclusión después de muchos años de apoyo generalizado a Israel. De ahí viene todo esto. Amor y afecto hacia el pueblo de Israel, a su derecho a vivir en paz y en seguridad. Gracias. Gracias, almirante. Volviendo a la conversación sobre la frontera de Ucrania, específicamente, ¿qué es lo que el presidente apoyaría? Voy a reiterar lo que dijo mi colega. Aquí no hay nada que negociar. Lo dije desde el comienzo. Dije que teníamos esta situación y hay que negociar de buena fe. Lo que estamos viendo con muchos republicanos es que están tratando de dar marcha atrás. Es crucial para nuestra seguridad nacional que el Congreso actúe. Ustedes escucharon ya al almirante. El plazo expira a fin de mes. Se nos está acabando el tiempo y el Congreso tiene que actuar. Ustedes lo han escuchado del presidente. ¿Van a apoyar la democracia y la libertad del lado de Ucrania? No olvidemos que desde el comienzo hubo apoyo bipartidista para el Congreso. Y Putin lanzó su campaña. Así que si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, corremos el riesgo de darle a Putin el regalo que más ansía. Así que tenemos que actuar. El momento es ahora, el mundo está observando y no podemos dejar que Putin se imponga. Ese ha sido y sigue siendo nuestro mensaje. Le hemos hablado al Congreso ya desde hace algún tiempo y seguiremos teniendo estas conversaciones, pero yo no me voy a enfrascar en una batalla campal desde aquí. En cuanto a las críticas de los gobernadores y de los republicanos, tenemos una Cámara del Congreso en este proceso hablando de cambios. ¿Quién controla las cámaras?
Esencialmente está la Casa Blanca actuando de buena fe, reconociendo que este Congreso es diferente del que tenían al comienzo. Eh, no entiendo el tema de la Casa Blanca actuando de buena fe. El lunes, Shalanda Young, la directora de presupuesto, envió una carta y aquí no hay recursos mágicos. Tenemos un país, Ucrania, luchando por su democracia y su soberanía. Eso es muy importante. Están repeliendo desde hace casi 2 años la agresión de Putin. Eso es lo que cuenta aquí. Eso es lo que tenemos que entender. Sí, al comienzo había apoyo bipartidista. No olvidemos que el mismo presidente de la Cámara, Johnson, dijo: no podemos permitir que Vladimir Putin salga airoso en Ucrania, porque no va a parar allí. Esto lo dijo el mismo presidente de la Cámara de Representantes, el líder republicano de la Cámara. Discúlpeme por no ser más articulado, pero los republicanos dicen, bueno, no cuentan con ambas cámaras del Congreso, esa es la nueva realidad. Mire, no deberíamos tornar esto en un tema partidista. Ellos están bloqueando los fondos. Hay una razón por la que el presidente incluyó esto en el crédito adicional, porque es muy importante. El presidente propuso en el primer día una reforma al sistema migratorio, pero los republicanos están jugando a la política con esto. Vamos a negociar sobre lo que ellos quieren cambiar. Aquí hay una realidad. Ha habido senadores de ambos partidos trabajando de buena fe, negociaciones de buena fe. Las ha habido. Pero ayer lo que escuchamos de los republicanos era que iban por el todo o nada. Tenemos que asumir esto muy seriamente y debemos lidiar con la seguridad fronteriza. Esto ya era un problema antes que el presidente asumiera su cargo. Presidentes republicanos y demócratas han tenido que lidiar con esto. El sistema es disfuncional, pero tienen que tomarlo en serio. El presidente dijo más temprano que los republicanos tenían secuestrado los fondos para Ucrania a cambio de una concepción extremista. ¿A qué se refiere? Hay ciertas políticas que quieren eliminar, asilo y demás, y eso es demasiado. Yo no voy a negociar desde aquí, ni voy a ir punto por punto. Ciertamente, ustedes lo han escuchado de la Cámara y de algunos republicanos en el Senado. Han sido muy claros sobre este tema. Necesitamos que el sistema funcione en forma organizada y humanitaria. Eso es lo que ha planteado el presidente. Así es como quiere proceder. Por eso pidió fondos adicionales, porque los necesitamos para lidiar con lo que está ocurriendo en la frontera. Pero nuevamente vamos a determinar qué es lo que quieren hacer. No le pido que esté negociando desde aquí, pero quiero solo algo más de claridad. ¿A qué se refiere el presidente cuando dice que está dispuesto a cambiar sus políticas? Yo no voy a entrar en detalles específicos, pero baste decir qué es lo que están diciendo los republicanos, cuál es su posición. Lo que están diciendo es que, un momento, en momentos como este se le pone un límite de los fondos para Ucrania. Tenemos que hacer algo al respecto. Yo no voy a entrar en cuestiones específicas, pueden hablar por sí solos. Pero entonces, yo he sido muy clara, yo no voy a negociar desde aquí. Algunos senadores republicanos han dicho lo que quieren. Yo no voy a entrar en detalles específicos desde aquí. En cuanto a las negociaciones sobre la frontera, ¿cuándo fue la última vez que la Casa Blanca habló con líderes republicanos para hablar de esto?
Siempre hay múltiples conversaciones realizándose. Nuestros oficiales y otros lo han dicho ya, pero el tiempo se está agotando. Absolutamente. ¿Hay algo en los libros que hable de nuestro futuro en las negociaciones? No tengo ninguna reunión o encuentro que adelantarle. Como saben, tenemos a Jake Sullivan, la Oficina de Asuntos Indígenas y otros con quien hemos tenido múltiples conversaciones sobre seguridad nacional, sobre la directora Young, sobre la ley aprobada como fondos de emergencia. En algunos casos esto se remonta a meses. No tengo un plazo que decirle. Hay un proyecto de ley presentado por demócratas en ambas cámaras que permitiría la Casa Blanca piensa que esto entra en choque con el derecho al voto.